Señor Martín Epstein. Bueno, salió ayer el dato de índice de precios de Ciudad de Buenos Aires, el índice que un poco adelanta lo que va a pasar con el dato de INDEC. En este mes, por los feriados de carnaval, se juntaron bastante el índice de Cava y el de INDEC. ¿Sí? Claro. En general hay una semana de tiempo entre uno y el otro. Acá se superponen casi con muy poco tiempo de diferencia. Ayer salió el de Ciudad de Buenos Aires, el viernes tenemos el dato de Nación. Llamativo el dato, ¿sí? Porque veníamos de una inflación en enero en Ciudad de Buenos Aires del 3,1 y nos encontramos con que el aumento de precios del nivel general en Ciudad de Buenos Aires fue 2,1, un punto menos que el mes anterior. Llamativo digo porque veníamos viendo cómo primero Ciudad de Buenos Aires solía tener un dato que adelantaba en principio lo que pasaba con Nación, pero además hace un buen rato, sobre todo desde la asunción del gobierno de Milei, el dato de Ciudad de Buenos Aires tendía a estar por encima del dato del INDEC. Uh-huh. Y muchos analistas de mercado sugerían que el nivel de precios en febrero subió un poquito respecto al mes de enero. Recordemos que para Ciudad dio 3,1 en enero, para Nación dio 2,2. Bueno, hay algo llamativo, ¿sí? Que no es solamente que se haya desacelerado un punto, sino cuáles son los rubros o cómo se movieron los rubros dentro de este índice de precios. Podemos ver en la gráfica que alimentos y bebidas creció 2,5%, un poco lo planteábamos ayer y lo vamos a recuperar hoy. Tanto consultoras privadas como analistas especializados en el tema decían, che, alimentos en el mes de febrero creció, aumentó el rubro alimentos, sí, por la carne sobre todo. Bueno, 2,5 subió el rubro alimentos, después tenemos dentro de los que más crecieron vivienda, agua y electricidad, y acá caen todos los servicios públicos que siempre ajustan por inflación hacia adelante, con lo cual es cuanto difícil, menos acompañen, claro, no caen. No caen, es muy difícil que bajen. Lo mismo pasó con salud, que desde la desregulación de Milei las prepagas acompañan el proceso inflacionario. Ahora, me llamó poderosamente la atención un dato que dio negativo. ¿Sí? Esto quiere decir, hubo deflación, bajaron los precios en un sector. ¿Cuál? Sí. El rubro transporte. Yo dije, ¿cómo puede ser? Pero yo pagué hoy el transporte más caro que lo que pagaba antes de irme de vacaciones. Claro, y de hecho, los transportes públicos que no aumentaron, no bajaron de precio. Digo, para que te den menos 1,5, tienen que bajar de precio, no solamente no aumentar. Entonces dije, miremos un poco adentro de ese rubro. ¿Por qué? Porque es un rubro que tiene una particularidad, que es que incluye no solo transporte del que solemos usar habitualmente, sino que incluye, además de todo, transporte aéreo. Hay cuando mirás el gráfico, estamos viendo un cuadrito acá que es muy largo y tiene un montón de datos, pero dentro del sector o dentro del rubro transporte, que insisto, bajó 1,5 en promedio, el rubro servicios de transportes de pasajeros, que incluye ferrocarril, carretera y transporte por aire, baja de precio 8%. Vos decís, che, bajó 8% el precio del transporte, en principio interurbano, asumimos, ¿sí? Aéreo o terrestre o por ferrocarril, pero peor aún cuando lo mirás hacia adentro ese sector, el transporte aéreo de pasajeros bajó un 32,2% en el mes de febrero. Esto, dicho en criollo, ¿qué significa? Bajó el precio de los pasajes de avión. Claro que ustedes saben, todos nos tomamos un avión para ir a nuestro trabajo y al colegio todos los días. Es el gasto fundamental de nuestra vida, tomarnos un avión. Regina Suárez y Cardi, sí. Claro. No, en ese caso no sé si estaría contemplado, porque esto es como pasaje que se vende. Entonces, no sé si jugaría ahí, pero efectivamente hay un sector, un rubro, y dentro de ese rubro, una línea en particular que es transporte de pasajeros por aire, que tiene un descenso en el mes del 32,2%. Y eso hace que te baje transporte y por lo tanto todo el promedio de inflación de la ciudad de Buenos Aires con una incidencia nula en la economía del 99,9%. Exactamente, ahí tenés la explicación, porque insisto, cae 32% venta de pasajes aéreos, esto te arrastra para abajo al total de transporte de pasajeros y esto hace que el promedio de transporte te dé menos 1,5. Claro, ahí mira, che, pero eso pesa mucho, pesa poco. Bueno, el rubro transporte pesa 11,44% del índice total. Esto quiere decir, del 100% del aumento del mes de febrero, 11,44 lo aporta el sector transporte. ¿Cuáles son los rubros que pesan más que transporte? Solamente
servicios públicos, que pesa un 17,43, y alimentos y bebidas, que pesa un 17,13. Dos rubros que crecieron por encima del nivel general. Por eso es que cuando vos te digan, che, la inflación de Cava fue del 2,1, entonces ahora mejoró, y vos decís, che, pero yo pago la salud más cara, pago los servicios públicos más caros, los alimentos aumentaron de precio. Claro, porque lo que te hubiese hecho bajar el costo del mes es el pasaje en avión que no te pagaste porque no viajaste en avión durante ese culpa mes. tuya. Si no sentirías el descenso. Totalmente. Si hubieses viajado en avión, seguramente hubieses notado la bajada de la tarifa. Hay una particularidad ahí, que es un sector que es afectado fuertemente cuando hay problemas de estacionalidad. Por ejemplo, no hay guita en el bolsillo, entonces hay menos turismo, y entonces como hay menos turismo se venden menos pasajes, entonces bajan los precios. Pero miren lo fuerte que habrá sido que el propio Fernando Marul, que nadie puede decir, che, Marul es un cuca anti-Milei, no sé qué. El fetiche de Pagni. Sí, el fetiche de Pagni. Mirá lo que dice Fernando Marul en un tuit referido a esto mismo. Sí, marca la misma placa que les puse recién, pero pintado en verde el mismo dato. El ayudín del mes. Esto quiere decir, no salvó un dato que claramente no mueve la aguja. No. Porque, insisto, la cantidad de gente que compró pasajes de avión en el mes de febrero y que sintió el alivio de gastar menos plata es un porcentaje insignificante. ¿Cuánto había poner que lo sentí? Pero ¿cuántos aviones te vas a tomar en el mes como para que te cambie la economía? Completamente. Por eso es que es un dato que, si bien es cierto, hay que comentarlo, hay que analizarlo también por dentro. Si no es solamente desaceleró la inflación. Desaceleró porque hay un sector, un rubro particular dentro de ese sector que tuvo una incidencia enorme en el promedio. Insisto, bajó 32% el precio de pasajes aéreos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo hay que tener en cuenta? Porque alimentos subió, porque servicios subió, porque salud siguió subiendo. Y entonces traje para revisar el dato de EcoGo, que lo planteamos un poco ayer, que es el dato de precios que se viene para las próximas horas. EcoGo dice que en el mes de febrero, alimentos en su relevamiento da 3,8 para arriba. Claro, cuando vos no tengas tanta incidencia de la venta de pasajes en el dato de INDEC, es de esperar entonces que el dato de inflación de INDEC dé por encima, ahora sí, del de la ciudad de Buenos Aires. Ahí va. Perfecto. Clarísimo. Muy bien, muchísimas gracias, Martín, por este dato. Mañana se conoce la inflación del INDEC. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto. 3 minutos, vayan al canal de YouTube, que nosotros ya vamos a ir cerrando las burradas del día. ¿Les parece? Tenemos 4